que tú y yo pongamos el pie dentro de una iglesia, ¿qué sucede? Automáticamente deja de ser ¿qué? Perfecta. ¿Me explico? Porque ninguno de nosotros somos perfectos, todos somos débiles. Pero sí, Jesucristo está buscando una iglesia que pueda ser ejemplo ante esta sociedad que se está desmoronando a pedazos, que cada vez y que cada día más y más muchas personas que se están separando más de Dios y se están yendo a la perdición de su alma. Entonces la iglesia de Filadelfia, allí fue donde, bueno, voy a decir esto, ahí fue donde dijo un amigo que ahí fue donde crearon el queso Filadelfia, pero no es así. Que se come con las crackers y todo eso, ¿no? Pero en esa iglesia de Filadelfia, voy a contar un poquito lo que el trasfondo de la ciudad de Filadelfia. Allí en el siglo II antes de Cristo, o sea, 200 años antes de Cristo, había un hombre que se llamó Eumenes. Apa nombrecito, ¿no? Que mencionamos. Eumenes, era el rey de Pérgamo. Eumenes era el rey de Pérgamo y este rey tenía un hermano, tenía un brother que se llamaba Atalo II. Y se dice que este hermano de Eumenes, el rey de Pérgamo, que se llamaba Atalo II, era muy buen hermano. O sea, lo quería muchísimo, le tenía un gran afecto fraternal a su hermano Eumenes, que era el rey de Pérgamo. Y este rey Eumenes mandó a su hermano Atalo II a fundar una ciudad. Y en honor a la vida de su hermano, le puso por nombre la ciudad de Filadelfia. ¿Por qué? Porque el rey de Pérgamo, el rey Eumenes, le puso como apodo a su hermano Atalo II, le puso Filadelfo. Le puso ese nombre a su hermano, Filadelfo, porque era un hombre que la palabra Filadelfo significa muy amigo del hermano. Entonces este rey de Pérgamo nombró a esa ciudad que fundó su hermano Filadelfia en honor a él. Y allí en esa ciudad de Filadelfia ocurrieron varios catástrofes, ocurrieron terremotos allí. Y se dice que cuando esta ciudad de Filadelfia fue totalmente destruida, el emperador romano, César Tiberio se llamaba en esa época, mandó reconstruir nuevamente esa ciudad de Filadelfia. Entonces los pobladores de la ciudad de Filadelfia le hicieron un templo en honor al César Tiberios y tenían un templo para adorarlo. Recuerdan que en la mayoría de las 7 iglesias que hemos estado estudiando, los griegos, los romanos adoraban al César, adoraban al emperador romano. Entonces ahí ellos construyeron un templo para César Tiberios. Y allí en esa ciudad había muchos templos también que ellos empezaron a hacer y empezaron a levantar. Allí tenían el templo dedicado al dios Zeus. ¿Se acuerdan del dios Zeus? El dios de todos los dioses, según ellos dicen. Tenían allí también un templo para la diosa Artemisa, que después le pusieron Diana de los Efesios, ¿recuerdan? En la ciudad de Éfeso, donde el apóstol Pablo fue a predicar y donde lo querían matar, porque ellos gritaban, Diana es nuestra diosa. Y allí adoraban también al dios del sol y adoraban también a esta diosa Artemisa, que era también la diosa de la casa. No sé si ustedes han ido a la Ciudad de México, pero hay una estatua, ¿no? Que se llama ¿cómo? Diana la cazadora. Y voy a decir esto, pero a lo mejor por eso no le voy a la América, ¿no? Porque el Cuauhtémoc Blanco hacía la Diana la cazadora, ¿no? Pero ellos adoraban a Diana, que era cuando ellos iban a cazar, se encomendaban a la diosa Artemisa o a la diosa Diana. Y algo también tremendo que ellos tenían, ellos adoraban a un dios que se llamaba Dionisio, pero este dios Dionisio era hijo de Zeus supuestamente,
pero también le llamaron el dios Baco. Y este dios Dionisio o el dios Baco era el dios del vino. Y de ahí viene una palabra que en la antigüedad romana le decían, te pusiste un bacanal, ¿no? O eres un bacanal, eres un borracho. Y me pregunto yo, a lo mejor de ahí viene la palabra bacanora, ¿no? De donde viene todo el vino, todo eso. Pero ahí adoraban al vino. Entonces imagínense lo que había en esa ciudad. Había idolatría grande sobre dioses paganos. Pero también era una ciudad que había sufrido mucho a base de terremotos. También hay un hombre que es un hombre de la fe que se llamó Ignacio de Antioquía, y él en uno de sus escritos se refería a la iglesia de Filadelfia como la iglesia ejemplar, como la iglesia que fue fiel, como la iglesia que fue leal, como la iglesia que fue irreprensible. Y ahorita decíamos la pregunta, ¿eran perfectos los de la iglesia de Filadelfia? No. Eran hombres comunes y corrientes como tú y como yo. No hay iglesias perfectas. Ahora, allí en esa ciudad de Filadelfia, allí había una iglesia que hablaba de Cristo, que predicaba a Cristo, pero que se mantuvo fiel a Dios, a Jesucristo. Si nosotros nos hiciéramos una pregunta, ¿cómo te gustaría que fuera la iglesia a la cual pertenecemos? A lo mejor cada uno de nosotros tuviéramos diferentes ideas. No, yo pienso que la iglesia debe tener esto, yo pienso que en la iglesia debe de haber aquello o esto, este tipo de alabanza, este tipo de enseñanza. Pero la verdad es que nosotros tenemos que hacer lo que Jesucristo nos manda hacer y tenemos que basarnos en el fundamento que es la palabra de Dios y no en nuestras propias ideas, no en nuestros propios razonamientos o pensamientos, sino solamente estar sobre la Biblia y bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser una iglesia conforme al corazón de Dios también. Recuerden que Dios está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón, pero también Dios está buscando una iglesia que viva con un corazón dispuesto para adorarle, para exaltar su nombre. Ahora, hay personas que realmente no aman la iglesia. Y hay personas que malinterpretan esto. Dicen, Jesucristo no va a venir por una iglesia. ¿Has escuchado eso? O a lo mejor tú y yo hemos llegado a decir eso. Jesucristo no viene por una iglesia. Pero volvemos a hacer la pregunta. ¿Usted cree que Jesucristo viene por una iglesia? Claro que sí. Entonces, si tú y yo no amamos a la iglesia de Cristo, ¿y quién es la iglesia de Cristo? Somos tú y yo. 2 o 3 personas que se reúnen a hablar y predicar de Cristo y a escuchar de Dios, es una iglesia. Eso significa la palabra iglesia, que viene del griego eclesia, que significa llamar a estar juntos. Entonces no puede haber personas solitarias que digan, yo no necesito ir a una iglesia para alimentarme. Eso no es bíblico. La Biblia nos enseña en Hebreos 10:25 que no debemos dejar de asistir a nuestras reuniones como algunos tienen por costumbre. Entonces, si tú amas a Dios y no amas a su iglesia, no estamos viviendo en una congruencia, sino que estamos fuera de la voluntad de Dios. Es como Dios dice en su palabra, ¿no? Que si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, ¿soy qué? Soy un mentiroso. Entonces tenemos que amar a Dios y tenemos que amar a su iglesia. Te pregunto, ¿tú amas a la iglesia? ¿Tú amas a esta iglesia que Jesucristo ha comprado? ¿Tú amas a tu hermano que está a tu lado? Yo te amo a ti y tú me amas a mí. Entonces, esa es la iglesia que Cristo está buscando. Una iglesia leal, una iglesia fiel, una iglesia ejemplar. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 3. Y vamos a empezar del verso 7. Apocalipsis 3, verso 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras.
he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hasta ahí vamos a leer. Nuevamente Jesucristo es el que está hablando al apóstol Juan. Nuevamente Jesucristo le dice, escribe al ángel. ¿Y quién es el ángel? Ya hemos dicho, esta es la sexta iglesia que estamos estudiando, es la penúltima iglesia. La próxima semana vamos a terminar las 7 iglesias y vamos a ver la iglesia de la Odisea. Pero en cada una de las iglesias Jesucristo le habla al ángel, pero aquí el ángel es el pastor, es el encargado, es el responsable de enseñar única y exclusivamente lo que está dentro de la Biblia y no enseñar fábulas o cuentos o mitos, sino únicamente cuidar la sana doctrina. Ese es el trabajo del pastor. Hablar solamente lo que está en las Escrituras. Entonces Jesucristo le habla al pastor de la iglesia de Filadelfia. Y podemos llegar a pensar que hubo pastores, por ejemplo, la iglesia de Sardis, la iglesia de Tiatira, donde ellos habían permitido entrar falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Pero aquí vemos un pastor que fue fiel, un pastor que se mantuvo leal a las Escrituras. Y Jesucristo le habla a la iglesia de Filadelfia y lo primero que le dice es, esto dice el santo. La palabra santo nosotros sabemos que significa apartado para Dios. Pero aquí santo se está refiriendo a Jesucristo, que Él es santo, santo y santo, 3 veces santo. Y esta palabra aquí, santo, significa puro, limpio. ¿Por qué? Porque Dios es santo, es puro. En Él no hay ninguna tinieblas, en Él no hay ninguna mancha, en Él no hay pecado. Él es santo. Imagínate tú y yo quiénes somos delante de la presencia de Dios, si nosotros somos pecadores. Pero para eso vino Jesucristo, para redimirnos del pecado, para hacernos libres y para que tú y yo podamos entrar con confianza ante el trono de la gracia, ante el trono de Dios, ante un Dios santo, santo y santo. Pero aquí Jesucristo está diciendo, yo soy santo, también diciendo que Él es Dios, que Él es el santo, y también dice que Él es ¿qué? El verdadero. Otra vez, Jesucristo está diciendo el verdadero. ¿Por qué está diciendo esto? Porque Jesucristo quiere hacer saber a su iglesia que los ídolos que el hombre hace son ¿qué? Son mentiras, son vanidad. Él es el único Dios verdadero. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así dijo Jesucristo en Juan 14, verso 6. Aquí la palabra verdadero también significa el único, el real, el que es inigualable. No hay nadie como Él. Él es verdadero. También dice, el que tiene la llave de David. Otra vez recuerden que el capítulo 1 vimos de que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Pero ahora dice que Él tiene la llave de David. Es interesante que el rey David, cuando él estuvo en la tierra, cuando él reinaba, él tomaba la decisión quién entraba en su reino y quién salía en su reino. Y aquí está haciendo referencia a que el reino de Cristo es eterno y de que Él tiene la llave del reino. Ahora, dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él abre puertas y Él cierra puertas. Ahora, la palabra llave es símbolo de autoridad, símbolo de poder, y Jesucristo tiene las llaves del reino. Ahora, yo no sé si tú has escuchado, pero esa es una mentira. Muchos dicen y creen y hasta se animan a decir que el apóstol Pedro es el que tiene las llaves, que él está abriendo allá al cielo y que si San Pedro permite que entren, entonces entran a la gloria, pero no es cierto. ¿Quién es el que tiene las llaves? Jesucristo no está diciendo, Pedro es el que tiene las llaves. No, Él es el que tiene las llaves.
El apóstol Pedro no tiene las llaves. Ahora, aquí es algo interesante que nosotros podemos ver, que Él abre puertas y cierra puertas. Y eso podemos aplicarlo a nuestras vidas, porque esto podemos ver que Él es el que tiene el control de todas las cosas. ¿Se acuerdan que Él es el alfa y la omega? La primera letra y la última letra del alfabeto griego. Es el que tiene la primera y la última palabra. Y Él a veces cierra puertas, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y a veces tú y yo nos aferramos tanto, y a veces forzamos puertas. No sé si a ti te ha tocado, pero a mí sí. Que a veces se me sube el apellido y yo quiero lograr algo, y Dios a veces cierra la puerta y yo me pongo y quiero empujar la puerta, o a veces hasta la quiero patear la puerta para que se abra. Hay muchos que le dicen ábrete sésamo, o empiezan a decir palabras mágicas para que se abra la puerta, pero si Dios no quiere abrir la puerta, no la va a abrir. Yo no sé qué tipo de situaciones tú has pasado durante toda tu vida y quizás te has dado cuenta cómo Dios te ha cerrado puertas. Yo platicando ahora durante la semana con una persona, yo siempre quise entrar a trabajar a la Coca-Cola. Siempre no dormía pensando, yo quiero entrar a la Coca-Cola porque me gusta la Coca-Cola. Y jamás se me abrieron las puertas ahí. Pero a veces nosotros queremos forzar las cosas. Y yo no sé qué es lo que tú estás ahorita forzando la puerta, y que Dios te ha estado diciendo por mucho tiempo, no es esa puerta la que yo quiero abrir para ti, es esta. ¿Sabes qué? Dios siempre va a abrir la mejor puerta para ti y para mí. Él a veces cierra las puertas porque Él sabe que nosotros podemos hundir en un abismo y nos puede ir muy mal. Y es triste que hay personas que tienen trabajos que Dios no se los dio, sino que ellos mismos con sus propios argumentos lograron tener ese trabajo, pero Dios ya había cerrado la puerta. Pero tarde o temprano Dios va a pedir cuentas de eso. Pero también Dios abre puertas, y cuando Él la abre, nadie la puede cerrar. ¿Cuántas puertas ha Dios abierto en tu vida? Ahorita vamos a ver aquí en el siguiente verso. Dice el verso 8, yo conozco tus obras. Otra vez, a cada una de las 7 iglesias, Dios le dice, yo conozco tus obras. Pocas palabras, ¿qué significa esto? Es que Dios o Jesucristo está enterado de todo lo que tú y yo hacemos. En el cielo podemos decir esto, que hay una cámara que está todo guardado. Y Él ve todo porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y Él está enterado de todo lo que tú y yo hacemos. Él sabe todo lo que hicimos durante esta semana pasada. Yo no sé tú cuando has hablado con algún familiar tuyo o algún amigo o algún compañero de trabajo y te empieza a decir la otra persona, oyes, fuiste a tal lugar o hiciste esto, hiciste el otro. ¿Cómo supiste? ¿Quién te dijo? Pues me enteré. Pues así Dios, Él está enterado de todo. Nada podemos esconder del corazón de Dios. Nada podemos esconder de los ojos de Dios. Él está viendo todo lo que tú y yo hacemos. Y sigue diciendo aquí, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti. ¿Delante de ti qué? Una puerta abierta. Esta palabra, Él ha puesto una puerta abierta, significa la predicación del Evangelio. Siempre en la Biblia, cuando vemos que Jesucristo abrió una puerta, se refiere a la predicación del Evangelio. Yo no sé si tú recuerdas, pero puedes verlo en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo dijo, porque se me ha abierto la puerta para que yo predique el Evangelio. Pero también Dios cerraba las puertas a veces al apóstol Pablo. Y el Espíritu Santo no lo dejaba a veces predicar en tal o tal lugar, porque Jesucristo a veces cerraba la puerta. Dios abrirá las puertas para que se expanda su Evangelio. Ese es el deber de cada iglesia de Cristo.
expander el evangelio y hablar de que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, a morir por toda la humanidad y proclamar que Él vendrá pronto por su iglesia. Esa es la puerta que Jesucristo ha abierto en cada una de sus iglesias, en cada una de su iglesia, para que se expanda la puerta a través del evangelio, para que se abra la puerta. Recuerdan que Jesucristo dijo: yo soy la puerta del redil, yo soy la puerta. Todo el que por mí entrare hallará pastos. Todo el que por mí entrare tendrá salvación, no tendrá sed jamás. Él es la puerta. Ahora, también cuando tú y yo estamos en situaciones difíciles, yo no sé si tú has dicho esta palabra también: ¿cómo estás, hermano? Pues la verdad no hallo la puerta. ¿Has dicho eso? Y estamos buscando una puerta para salir. No sé si tú vas a algún lugar, al cine o a alguna plaza y dice salida de emergencia. ¿Se has visto? Es una puerta para salir cuando hay una emergencia. Y la Biblia nos dice en Corintios que cuando tú y yo pasamos por pruebas, dice la Biblia que Dios no nos va a dar pruebas más grandes de las que podamos soportar, porque también Él va a dar ¿qué? La salida. Él nos va a abrir una puerta para salir en el momento preciso. Ahora seguimos, dice: la cual nadie puede cerrar. ¿Se dan cuenta? Nadie puede cerrar la puerta que Dios abre. Ni el enemigo, ni tú, ni yo podemos cerrar las puertas de Dios. Cuando Él las abre, nadie las puede cerrar. Y cuando Él las cierra, nadie las puede abrir. Y vamos a ver algo muy interesante ahora de cómo estaba la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo era esa iglesia? Fíjense bien, aquí Jesucristo no le está reprochando nada, absolutamente nada. Pero aquí le está diciendo: porque aunque tienes poca fuerza. O sea, ¿qué significa esto? ¿Era una iglesia débil? ¿Qué podemos entender nosotros de que era una iglesia con poca fuerza? Aquí la palabra poca fuerza, o más bien la palabra fuerza significa o viene de una palabra que se dice dunamis, que esa palabra es poder, poder milagroso, maravillas, milagros, capacidad de dar, poder, potencia. ¿Recuerdas cuando Jesucristo les dijo en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8 al 9, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra, del planeta. ¿Recuerdan cuando Jesucristo dijo recibiréis poder? Esa palabra poder es la misma palabra aquí, dunamis. Entonces quiere decir, interesante lo que estamos viendo aquí, que Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: tú tienes poco dunamis. Wow. O sea, tú tienes poca fuerza, tú tienes poco poder milagroso. ¿Se dan cuenta? Era una iglesia donde quizás no había muchos milagros. Era una iglesia donde no había ese mover como hoy en día hay muchas iglesias que sus emociones es lo que más están buscando. Y hay iglesias donde supuestamente cae oro del cielo. Y les cae el oro en el cabello y traen el oro supuestamente ellos en sus cabellos. Y están viviendo totalmente fuera de la Biblia. Y en la iglesia de Filadelfia había pocos milagros. Ahora, ¿la iglesia subsiste por los milagros? ¿Usted qué dice? No. Jesucristo dice en la palabra que Él no hizo muchos milagros en tales ciudades por causa de la incredulidad de muchos. Pero también Jesucristo no siempre hacía milagros, porque el deber de Jesucristo para venir a este planeta era predicar el evangelio, no predicar milagros. La Biblia dice que estas señales os seguirán a los que creen en su nombre, pero esas señales siguen a los creyentes, no los creyentes siguen esas señales. Entonces esa iglesia era una iglesia con poco poder milagroso.
pero también era una iglesia con poca capacidad. Y esa palabra capacidad es de dinero. Era una iglesia pobre, que no tenía los recursos materiales, no tenía los recursos para tener una iglesia grande. Pero Jesucristo la va a bendecir a esa iglesia. También era una iglesia que tenía poco poder de intelectualidad. Era una iglesia que tenían poco dinero, que tenían pocas habilidades. No había grandes músicos ahí, no había grandes predicadores, tenían poca influencia ante la sociedad. Era una iglesia, en pocas palabras, era una iglesia pequeña. Qué diferente hoy, ¿va? ¿Qué es lo que, yo no sé si a ti te han preguntado, pero la pregunta clásica de los hermanos de otras iglesias, cuando te preguntan a ti, te preguntan, ¿a qué iglesia vas? No, pues a Capilla Calvario Los Mochis. Y lo primero que te preguntan no es, qué bueno, estás estudiando la Biblia. No, te preguntan, ¿y cuántos miembros son? ¿No es cierto? ¿Cuántos miembros hay en tu iglesia? Es lo primero que preguntan los otros, hasta inclusive pastores hay. ¿Y cuántos miembros tienes? ¿Sabes qué dijo el pastor Chuck Smith, el fundador del movimiento de Capilla Calvario? Yo no los cuento. Un pastor no debe de perder tiempo contando los miembros de la iglesia, porque la gente que viene es traída por Dios, no por el pastor. Pero la iglesia de Filadelfia era una iglesia con poca influencia, con pocas personas, pero con eso basta. Fíjese cómo dice aquí, en el verso 8, terminando el verso 8, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué sucede? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia tuvo dos cualidades importantísimas. Número uno, guardaba la palabra de Dios. Aunque tenía poca influencia, aunque tenía poco dinero, aunque tenía poco poder milagroso, ellos guardaban la palabra de Dios. Y es la ironía, ¿va?, de que hay muchas iglesias grandísimas que no guardan la palabra de Dios, que no enseñan la palabra de Dios. La iglesia de Filadelfia para las mega iglesias de hoy en día no sería una iglesia bendecida por Dios según ellos, porque ellos enseñan únicamente la prosperidad, de que si tú eres pobre no estás siendo bendecido por Dios, que si tú no tienes un buen trabajo no estás siendo bendecido por Dios. Eso dicen ellos. Es una mentira. El apóstol Pablo dice, yo me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, fuerte soy. Solamente cuando tú y yo reconocemos nuestra poca fuerza, es cuando el poder de Dios va a ser glorificado en nuestras vidas. Número uno, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí la palabra has guardado, esta palabra guardado significa poner atención. O sea que era una iglesia que puso atención a la palabra de Dios. O sea, una iglesia que fue fiel, fue la iglesia que fue fiel. La pregunta obligada para nosotros, ¿somos fieles a la palabra de Dios? ¿Guardamos la palabra de Dios? A lo mejor tú puedes decir, sí, hermano, yo la guardo inmediatamente en cuanto llego ahorita, día domingo al mediodía a la casa, yo llego y la guardo la Biblia en mi buró y ya no la vuelvo a ver hasta el próximo domingo. ¿Serán esos tipos de cristianos que guardan la palabra los que Dios está buscando? ¿Va que no? Guardar aquí significa fidelidad, poner atención a lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Sabías tú que Dios es fiel? ¿Sabías que Dios siempre, cada mañana es fiel? La Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3, verso 22 al 23, que nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. La Biblia también dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 13, que si tú y yo somos infieles, Él permanece fiel. Dios siempre será por los siglos de los siglos fiel, no como nosotros, que cada día somos infieles. ¿A qué somos infieles?
al dejar de leer la palabra, al dejar de hablar de Cristo, al dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado. Pero la iglesia de Filadelfia tenía esa cualidad, era una iglesia fiel a la palabra de Dios. Y nosotros por ningún motivo tenemos que salirnos del mensaje de la palabra. Tenemos que estar únicamente dentro del contexto de la Biblia. La otra cualidad que tenía esta iglesia de Filadelfia es: no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. La Biblia es clara y dice en Apocalipsis 21, verso 8, que los cobardes, ¿qué va a suceder? No heredarán el reino de los cielos. Aquí no negar la fe o no negar el nombre de Dios es mantenernos firmes ante cualquier adversidad. La iglesia de Filadelfia no fue cobarde ante aquellos que se oponían en contra de ellos, aquellos que estaban en contra de su iglesia. Ellos se mantenían fieles. También no negar el nombre de Dios significa confesar a Cristo con valor. ¿Se acuerdan cómo morían ellos? ¿Se acuerdan cómo murió Antipas, el testigo fiel? Que no quiso levantar su mano, que no quiso confesar que César era su Señor. Porque él dijo: Cristo es mi Señor y mi Salvador, únicamente. Esa valentía de confesar con valor que somos cristianos. Jesucristo dijo claramente: cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando te preguntan a ti si eres cristiano, ¿qué contestas? ¿Qué contestas? ¿Eres cristiano? No, pues sí, pues no, yo voy con mi mamá, con mi papá. Yo nomás voy ahí, pues me gusta. ¿Qué será si te ponen una AK-47 entre medio de ceja y ceja y te dicen: ¿eres cristiano? Si confiesas que eres cristiano, te mueres. Niega a Cristo y vives. ¿Qué dirías tú? Los cristianos de Filadelfia, ellos se mantuvieron firmes y no negaron su fe. Hay una anécdota que pasó en otro país. Y dice que llegaron los soldados, a ver si me acuerdo bien de esta historia. Dice que llegaron los soldados dentro de la iglesia, con sus armas y todo, estaban los hermanos ahí cantando, alabando a Dios. Y llegaron los soldados y se pusieron enfrente de ellos y les dijeron: a ver, ¿quiénes son cristianos aquí? Los que no sean cristianos se me salen ahorita, porque vamos a matar a todos aquellos que sean cristianos. Pues muchos se fueron saliendo de la iglesia por miedo a morir. Y cuentan que, ¿sabe qué hicieron los soldados? Cerraron las puertas y les dijeron: hermanos, nosotros también somos sus hermanos. Y aquí nada más hay puro cristiano, así que vamos a alabar a Dios. ¿Qué pasó con esos que se salieron? Negaron su fe, negaron a Cristo. ¿Qué si ahorita se metieran aquí? Patitas, ¿para qué quiero? A correr. Pero si tú y yo amamos a Cristo, esa pregunta es: ¿estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo mi Señor estoy crucificado, o sea, estoy muerto. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo decía: yo estoy muerto, ahora Cristo vive en mí. Pero tú y yo estamos dispuestos a confesar delante de los hombres que somos cristianos. La iglesia de Filadelfia, los hermanos de Filadelfia no eran cobardes. Eran leales a su Señor, eran leales a Cristo. La pregunta es: ¿tú has sido un fiel testigo de Cristo? A veces le negamos tanto a Cristo no solamente con nuestras palabras, sino a veces con nuestras acciones. A veces nosotros cometemos barbaridades, por no decir burradas, pero ya lo dije. Pero cometemos tantas tonterías cada día durante la semana
que a veces pareciera que Cristo no está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque se nos olvida guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. El salmista David dice en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Qué tipo de cristiano somos? Seguimos leyendo el verso 9. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, igual que hoy en día pasa lo mismo. En ese tiempo había judíos que se creían judíos. Había personas que se creían cristianas, pero la verdad no eran. Había judíos que porque cumplían el rito de la circuncisión ya eran judíos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es el verdadero judío? Mira, vamos a ver en Romanos capítulo 2, vamos a ver unos versos. En Romanos capítulo 2, verso 28 al 29. Romanos capítulo 2, verso 28 al 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ¿se dan cuenta? Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿quién es el verdadero judío? El que es del corazón. Muchas personas se meten en graves problemas porque dicen que si la mujer se pone pantalón no es cristiano o no es cristiana. Que si el hombre no se pone saco y corbata no es cristiano. Y empiezan a sacar ideologías vanas y fábulas y etcétera. Pero ellos hacer saber a las personas que tienen que cumplir con cosas externas. Pero ¿qué es lo que ve Dios? El corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No es cierto? De la abundancia del corazón habla la boca. La pregunta sería para nosotros, ¿eres o no eres cristiano? ¿Cuál sería su contestación? ¿Dices que eres y eres? ¿O dices que eres y no eres? ¿Usted qué dice? ¿Es cristiano? Mira, vamos a ver una situación que pasó con Jesucristo y los judíos en el Evangelio de Juan capítulo 8. Juan 8, 39 al 44. ¿Ya lo tienen? Juan 8, 39 al 44 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Sí, cómo no? Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, ¿de quién? El diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué está diciendo Jesucristo aquí? No todos son hijos de Dios. Entonces la pregunta nuevamente, ¿dices que eres y no eres? ¿O dices que eres y eres cristiano? Seguimos en el
capítulo 3 de Apocalipsis, en el verso 10. Por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Aquí vamos a una promesa. Yo también te guardaré, ¿de qué? Fíjense bien, subráyelo eso. De la hora de la prueba. Que ha de venir, ¿sobre quién? Sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Una grande promesa de Dios para su iglesia. Una grande promesa para la iglesia de Filadelfia, pero también para la iglesia de hoy, en la cual formamos parte tú y yo. Que Él nos promete que si nosotros guardamos su palabra, que si nosotros no negamos a Jesucristo, Él nos va a guardar también con su palabra. Y también nos va a guardar de la hora de la prueba. ¿Cuál es esa hora de la prueba? ¿Te gustan las pruebas? ¿Te gustan los exámenes? Y ahí viene el maestro de química, de matemáticas. Ya me llegó la hora de la muerte. Ya me llegó la hora del examen. Ya me llegó la hora de la prueba. Pero ¿a qué se refiere aquí la hora de la prueba? La hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo se refiere a la tribulación y a la gran tribulación. Que vamos a hablar a lo largo del libro de Apocalipsis, de la gran tribulación que va a haber sobre este planeta. Ahora, nosotros creemos, uno de los distintivos de Capilla Calvario, creemos nosotros que la iglesia no va a pasar por tribulación ni gran tribulación. Nosotros creemos que Cristo nos va a llevar en su arrebatamiento y nos va a llevar en el rapto al reino de su Hijo amado Jesucristo. Eso es lo que está esperando todo creyente, que Cristo puede venir hoy en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta es para ti, ¿estás esperando el rapto o estás esperando la gran tribulación? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando el rapto? Yo estoy esperando el rapto. Yo quiero irme con Cristo antes de ver al anticristo. Porque hoy en día hay personas que hasta dicen, este es el anticristo, no, aquel es el anticristo, este va a ser el anticristo. Nosotros creemos que no lo vamos a ver. Y hay algunos que aseguran que Felipe de Borbón es el anticristo. Y empiezan a sacar cosas que no van de acuerdo a la Biblia, que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, Jesucristo habló de la gran tribulación. Mire, vamos a ver en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Y puedes llevarte de tarea todo Mateo capítulo 24, porque ahí habla de las señales antes del fin y de la gran tribulación también. Evangelio de Mateo capítulo 24. Verso 21. Subráyelo también. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Se dan cuenta? Habrá una gran tribulación, cual nunca ha habido sobre la faz de este planeta Tierra. Ahora vamos a ir a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Verso 15. ¿Listos? Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esto es lo que estamos esperando nosotros: el arrebatamiento, el rapto. Que en el capítulo 4 de Apocalipsis, 2 semanas más, vamos a hablar
más a fondo de lo que es el rapto. Pero una palabra de esperanza, ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. También la puedes subrayar. 1 Tesalonicenses 5, 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos que Cristo vendrá por su iglesia. Nosotros creemos que Cristo va a venir por aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. ¿Se acuerdan cómo dice la Biblia en Apocalipsis 3? Que la hora de la prueba que ha de venir ¿sobre quién? Sobre los que moran sobre la tierra. Tú y yo no somos de este mundo. Tú y yo no somos de este planeta. Tú y yo somos ¿de dónde? Del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, por lo tanto, Cristo vendrá y nos arrebatará, nos robará, nos raptará y nos llevará a su presencia para estar con Él por toda la eternidad, donde no va a haber llanto, tristeza, dolor, lamento, pobreza, sino que todo va a ser justo, donde todo va a ser perfecto, porque ahí va a estar ¿quién? Cristo el Señor. Entonces nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por tribulación y gran tribulación. Hay algunos que creen eso, pero pues, si quieren quedarse, pues, yo no me quiero quedar. Como dice un canto, yo no me quedo, me voy con Él. Pero si hay algunos que quieren quedarse, pues, allá los esperamos. Ok. Entonces termina diciendo el verso 10 de Apocalipsis capítulo 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Eso lo vamos a ver más adelante, pero va a ser algo terrible que va a suceder, la tribulación, la gran tribulación, la persecución de aquellos que no se van a dejar marcar. Todo eso lo vamos a ver a lo largo del libro de Apocalipsis. Ahora vamos a continuar al verso 11 para terminar. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta es otra promesa, he aquí yo vengo pronto. ¿Cuándo crees que va a venir Jesucristo? Pronto. Y esta palabra pronto, ¿sabes qué significa? Pronto, rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Cristo vendrá y Cristo regresará y nos llevará con Él. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros si sabemos todo esto? De que Él nos protegerá de la hora de la prueba que viene sobre todo este planeta entero. ¿Qué tenemos que hacer nosotros al saber y escuchar que Él viene pronto? Retener lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. Aquí la palabra retener significa guardar, abrazar, aferrarnos. No debemos nosotros soltarnos de la mano de Dios. Nosotros no debemos de apartarnos del amor de Dios. Para que ninguno tome tu corona. Esta palabra corona significa aquel premio. Recuerdan que los griegos fueron los que fundaron los Juegos Olímpicos. Recuerdas que estamos hablando de la cultura grecorromana, ¿no? Entonces, ahí en los Juegos Olímpicos no le daban medallas de oro, de plata y de bronce. ¿Qué le daban? Una corona de laurel. No sé si tú recuerdas los Juegos Olímpicos que hubo en Grecia la última ocasión. Y así los coronaban, le daban la medalla, pero también le ponían la corona de laurel, recordando cómo se premiaba a esos atletas, a esos peleadores, a esos gladiadores. Pero aquí vemos que esta palabra corona se refiere al premio que tú y yo vamos a tener. No se refiere a la salvación, porque la salvación no la podemos perder si estamos en Cristo y estamos dentro de la mano de Dios. Se refiere a los galardones, a los dones que Dios nos va a dar. Y nosotros tenemos que saber que hay un premio allá. Mire, vamos a leer un verso en Filipenses capítulo 3, verso 12. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Filipenses capítulo 3, verso 12.
Dice el apóstol Pablo, fíjese bien cómo dice, el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, está diciendo el apóstol Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo ¿a dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, tú y yo estamos corriendo una carrera, y esa carrera es la carrera de la fe. Y aunque nos cansemos, nos fatiguemos, aunque caigamos, tenemos que levantarnos y seguir adelante, caminando, corriendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al reino de los cielos. Hasta cuando estemos frente a Jesucristo, y Él nos va a dar esa corona. Por eso aquí Jesucristo está diciendo: retén lo que tienes para que ninguno te quite esa corona, para que no quedes en último lugar. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Y Pablo está diciendo: no lo he alcanzado todo, sino que sigo adelante. Y terminamos con el verso 12. Dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Otra promesa. Al que venciere, fíjese bien, en el reino de los cielos no va a haber perdedores. Va a haber solamente vencedores. ¿Y cómo podemos ser vencedores tú y yo? En Cristo somos más que vencedores. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos vencer nada, sino que es el poder de Dios que está dentro de nosotros, el cual se perfecciona en nosotros para que tú y yo podamos vencer al enemigo. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Esa es una gran promesa. Y si tú te das cuenta, en las iglesias, en la mayoría de las iglesias hoy en día están en ruinas. O si tú ves la cultura griega, los palacios que ellos tenían, los templos grandísimos, a la diosa Diana, al emperador, a todos los templos. Si tú ves las imágenes, ¿qué es lo que ves ahí? Las columnas únicamente. Ahora, es importante saber que en ese tiempo había varios terremotos y lo único que se mantenía en pie eran las columnas. Y es la bendición que Dios nos está diciendo a nosotros, una promesa de que Él nos va a hacer columnas en el templo de Dios. Ahora, ¿qué simboliza o qué significa una columna? Aquí hay columnas que están sosteniendo este techo. Una columna significa estabilidad. Si nosotros quitamos esa columna de la esquina, ¿qué va a pasar? Se va a caer el techo. Entonces, una columna es estabilidad, es resistencia, pero también es belleza. ¿Te acuerdas cómo eran las columnas de los griegos? Hermosas, la verdad. Ahora, eran grandísimas las columnas y todavía están allí. Pero cuando pasaban los terremotos, permanecían en pie. Una columna es un apoyo. Y esa columna siempre va a sostener el techo. Pero una columna por sí sola no puede tener nada. Porque esa columna, ¿dónde debe de estar cimentada? Sobre la roca, sobre Cristo. Porque si tú y yo ponemos una columna solamente así en la tierra y le ponemos un techo, se va a hundir. Y al paso del tiempo se va a caer. Pero es interesante el entender que la columna sostiene al edificio y tú y yo somos las columnas en la iglesia. Y de la manera que tú y yo estemos firmes sobre la roca, vamos a ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Y Cristo está diciendo: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Aunque pasen tormentas, aunque pasen terremotos, aunque pasen situaciones difíciles, una columna puesta por Dios va a permanecer para siempre. Y la Biblia dice, Jesucristo dice que el que oye su palabra y guarda su palabra vivirá para siempre. Ahora, termina diciendo: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios.
Es interesante que en las columnas de los griegos, de los romanos, en la parte de arriba, algunos ponían los nombres de sus hijos, de los dioses, y ponían ahí las fechas. Es como cuando tú y yo echamos el piso y la banqueta de la casa, ¿no es cierto? Ahí ponemos Ramón y Susi, y la fecha y todo. Pues así, no es que nos vaya a poner un tatuaje el Señor, ¿no? Pero nos va a poner el nombre de Él. Pero esa es una promesa que tenemos. Seremos columnas, no quiere decir que vamos a estar así, ¿no? Pero es un ejemplo que vamos a estar ahí dentro del reino de los cielos. Y luego dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que vamos a ver en el capítulo 21 de Apocalipsis. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Eso es lo que estamos esperando tú y yo. La nueva ciudad de Jerusalén, que descenderá del cielo, donde Cristo va a reinar por 1000 años y tú y yo vamos a reinar con Él para siempre. Termina, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú has escuchado la palabra de Dios, si tú has escuchado que Cristo te ama, ¿cuál debería ser tu respuesta? ¿Eres cristiano? Jesucristo le dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 3, el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. La pregunta es para tú que estás aquí, ¿has nacido de nuevo? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Has aceptado a Cristo en tu corazón? Puedes decir con libertad que eres cristiano. Si tú eres nacido de nuevo, vas a entrar al reino de los cielos. Pero si tú no le has pedido perdón a Dios, si tú no te has arrepentido de todo corazón y sigues perdido en el pecado, Dios te dice que te ama en este día y que Él quiere que te entregues a Él y que confieses con tus labios que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Esa es la promesa. ¿Cómo queremos que sea la iglesia de nosotros, que es de Cristo? El anhelo de todo cristiano, el anhelo de todo pastor es que la iglesia a la cual pertenecemos se mantenga fiel y que todos estemos allá en el reino de los cielos. La exhortación es esa: mantengámonos fieles a Dios, mantengámonos fieles a la palabra de Dios, no nos desviemos del camino, sigamos adelante hasta llegar a la meta, como el atleta, hasta que se acabe la pelea, hasta que se acaben los rounds, hasta que se acabe el tiempo de la carrera, y llegar a la meta para recibir la corona de la vida. Amén. Vamos a orar, hermanos, en este día. Señor, buen Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a tomar este grande ejemplo de esta iglesia de Filadelfia que fue ejemplar, que se mantuvo fiel, Señor, a tu palabra, que se mantuvo firme sin negarte, Señor, que se mantuvo, Señor, dirigida por tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que aprendamos de ella y que podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te pido por esta iglesia, Señor, que tú has comprado y lavado con tu sangre preciosa, para que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos proclamar tu evangelio y para que tú sigas abriendo puertas, para que tú sigas abriendo puertas para predicar tu palabra, para que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, puedan aprovechar esas puertas abiertas y hablarles a sus familias de ti, Señor. Hablarles a sus compañeros de trabajo, de tu amor y de tu misericordia. Señor, te damos gracias por todo. Gracias por la bendición de este libro. Y enséñanos, Padre, siempre con tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.